Una joven norteamericana de nombre Pat se encontraba de vacaciones en la casa de la madre de su mejor amigo Allen, mientras él se encontraba en Alemania en el ejército. Durante su estadía en la casa de esta anciana, comenzó a experimentar algunas visiones y también algunos sueños en donde se veía en una ruta de un sector boscoso. 2 días después, recibió una carta de su amigo Allen, donde le preguntaba si es que ella estaba en Alemania. Obviamente quedó impactada. Ella en ningún momento se movió de ese lugar. Y es que en la carta decía que Allen, junto a Jerry, un comandante y también un prisionero, iban dentro de una especie de camión en un sector boscoso de la ruta de Alemania, cuando de repente aparece una mujer de la nada en la carretera y los hace parar. Al unísono ellos gritaron el nombre de Pat. Obviamente era esta mujer, la mejor amiga de Allen, pero había algo raro en ella. Su mirada estaba perdida, obviamente estaba un poco más demacrada y andaba con un vestido blanco y largo. De un momento a otro se fumó. El camión que iba delante de este camión que iba conduciendo Allen, obviamente le sacó ventaja, pero para un bien, ya que ante la presencia de esta supuesta Pat, este camión kilómetros más adelante tuvo un accidente fatal. Podríamos decir que Pat se desdobló o su doppelganger le advirtió que no siguieran por ese camino. Entonces nos queda esta pregunta: ¿realmente los doppelgangers son todos malos o hay algunos que incluso pueden llegar a salvar tu vida? Hice una selección de 6 historias relatadas por personas de acá de nuestro país, Chile, con este fenómeno tan extraño y a la vez escalofriante. ¿Ya me puedo ir o no? La primera vez que sucedió fue en el año 2013, aproximadamente un mes antes de mi operación al corazón. Mi madre aquella vez me vio en la cámara de frío del packing de la frutícola donde trabaja, la cual generalmente está a grados bajo cero. Yo en ese tiempo tenía 3 años, entonces comprenderás que es imposible que yo estuviera ahí. Yo me operé en abril de ese año, y mis apariciones, por decirlo de algún modo, fueron en dicho mes. Y así continuamente. Mi madre me veía en cada rincón de su trabajo. En ocasiones me cuenta que me veía de blanco, la miraba y rápidamente me escondía. En algunos meses estas visiones o apariciones cesaban, pero hace un par de años atrás es donde todo volvería a ocurrir. Pero esta vez no fue en el packing, sino que en un cementerio. Un día mis papás fueron a visitar la tumba de mi abuela. Cuando ocurrió, ambos me vieron ahí. Muy preocupados me llamaron y yo solo los saludé y les dije claramente: me iré donde un compañero. Adiós. Cuando llegaron a la casa inmediatamente y con clara preocupación en sus rostros, me preguntaron qué estabas haciendo en el cementerio a esa hora y si había ido donde mi compañero. Comprenderás que para mí fue algo muy fuerte. No creía lo que me estaban hablando, ya que en ese momento yo me encontraba en el colegio. Y así mi madre me sigue viendo en ciertos lugares, como si mi alma vagara por ahí y yo siguiera en el mundo terrenal. Sinceramente es algo que no tiene explicación. Lo mismo sucede con el perro que nos cuida la casa. Él duerme en el jardín y en las noches se siente su presencia en las piezas o se siente cuando salta a la cama y él no está. Aunque no es nada comparado con lo anterior, lo del packing es muy raro, ya que no es primera vez que sucede lo mismo con trabajadores de ahí. Yo no siento miedo, pero mis tías se preocupan y dicen que puede suceder algo malo. No soy religioso ni nada por el estilo, pero un párroco me comentó que yo tenía una sensibilidad especial con lo espiritual. Me intriga y seguirá intrigando el hecho que me vean en varios lugares a la vez. Pienso que puede ser una señal de algo que desconozco, que mi madre o padre me vean en lugares peligrosos en donde el frío me mataría por andar en pantalón corto o estar expuesto a fuertes químicos. Buenas noches. Hola Enzo, en el año 2019 viví una situación súper negativa en mi vida. Estaba en medio de una relación demasiado tóxica, donde yo me encontraba tan depresiva que lo único que quería era morir o que me pasara algo malo para acabar con ese sufrimiento. Soy muy de creer en energías, por lo que entendía que mis vibras estaban bajas en ese momento. En ese tiempo vivía en los departamentos Doña Alejandrina en la ciudad de Copiapó con mi ex y una amiga. La situación estaba tan mal que mis viejos me fueron a sacar del departamento, porque yo ya no me daba cuenta de lo mal que me hacía aquella relación. En fin, volví a la casa de ellos y ni quise ir a buscar mis cosas al departamento. Al día siguiente fui a mi trabajo. Cerca del mediodía salí al balcón del edificio donde trabajo a fumarme un cigarro, cuando recibo una llamada. Era mi padre, quien muy preocupado me preguntaba que por qué no había ido a trabajar. En ese momento no entendía nada.
por qué mi padre estaba tan alterado al borde de las lágrimas. Me dijo: ¿qué estás haciendo en el departamento? ¿Por qué fuiste para allá? Mi amiga lo había llamado diciendo que toqué varias veces el timbre del departamento, pero mi rostro estaba raro. Estaba inmóvil mirando fijamente y la esclerótica de mis ojos estaban oscuras, como endemoniada, con una sonrisa macabra. Obviamente ella en estado de shock. No abrió la puerta. Comencé con una crisis de pánico al notar que mi padre no me creía. Recuerdo que de la impotencia le gritaba al teléfono. Hasta mis compañeros de pega se preocuparon. Fue una parte difícil de mi vida, un tema que nunca más se tocó en la casa. Solo puedo decir que llegué a 2 conclusiones. Primero, que mis energías eran tan depresivas en ese momento que llegué al nivel en el que inconscientemente me desdoblé estando despierta y fui al departamento y no están mis recuerdos. O lo segundo, es que tal vez al tener energías bajas, algo desde el más allá se apoderaba de mi alma, mientras yo trabajaba en piloto automático queriendo desaparecer del mundo. Nunca sabré qué fue realmente lo que pasó. Solo tengo la certeza de dónde me encontraba en ese momento, que era mi trabajo, pero es algo que jamás olvidaré. Hola, buenas noches. Esta es la primera vez que comento esta historia de manera pública. Me gustaría mantenerme en anonimato, por favor. Bueno, todo ocurrió una tarde-noche del año 1993 en la ciudad de Arica. Yo tenía 15 años y en una de las casas vecinas se estaba celebrando un cumpleaños. A mi hermano chico lo habían invitado y mi mamá me pidió que lo fuera a dejar. Bueno, al ser conocidos lo dejé a cargo de la vecina. Estaba lleno de cabros chicos jugando por los alrededores de la casa y dentro también. Mientras tanto, el cumpleañero estaba un poco más sereno. Me vine de vuelta y al cabo de una hora se corta la luz en toda la población. Afortunadamente para los niños, justo estaban a punto de cantar el cumpleaños feliz y las velas de la torta iluminaron la escena. Cuando estas fueron apagadas y la vecina encendió una linterna, de repente se escuchó un espantoso grito proveniente del baño de la casa. Una de las invitadas aseguró que la cortina de la ducha se movía sola y que detrás de ella estaba Jorge, el cumpleañero. Su cara de espanto hizo llorar a más de un niño. Cuando llegué tenían a la mujer en un rincón de la casa. A pesar de estar rodeada de personas, la pobre mujer hacía el intento de mirar hacia aquel pasillo que daba hacia el baño. Y cada vez que lo hacía gritaba, lanzaba golpes y lloraba. Ahí está, me está mirando», repetía sollozando. Esto causó mucho revuelo ya que pensaron que había sido una broma o invención de la misma persona, pero poco a poco el ambiente se tornaría más tenso. Solo imaginen la situación. ¿Cómo era posible que el niño estuviera en el baño y apagando las velas a la vez? Finalmente todo quedó como que la mujer estaba alucinando, pero esa noche existieron más testimonios de algunos presentes, no solo de haber visto a Jorge en varios lugares a la vez, sino también de haber notado la presencia de otros niños que jamás fueron invitados a la celebración. Es más, creo que aún conservan una fotografía donde efectivamente se ven niños que no debían estar ahí. Es algo escalofriante. Espero traer una actualización del caso y conseguir aquella fotografía. Buenas noches. Esto ocurre en la comuna de Talagante, en un fundo en donde se cosechaban uvas. La historia es la siguiente. La abuela de mi papá llegó desde el sur hace unos 90 años y comenzó a trabajar en ese fundo, siempre haciendo lo mismo: cosechar uvas para la exportación. Después de muchos años, ya en su vejez, esto hace ya más de 20 años, enfermó de los huesos y quedó postrada. Con el tiempo, comenzó con demencia senil, y así estuvo aproximadamente 3 a 5 meses. El día que falleció, varios familiares soñamos con ella. Yo particularmente recuerdo que ella me pedía ayuda. Después, cuando nos avisan de su muerte, fuimos con mi familia a su casa para el velorio, y allí nos encontramos con los comentarios de personas que la habían visto trabajando muy temprano en la mañana, en el momento que ella falleció. Muchos incluso se habían alegrado en ese momento de que ella estaba bien y había vuelto a trabajar. Hola Ruta Oculta, buenas noches. Saludos desde la comuna de Maipú. Te quería contar mi historia que me sucedió con unos doppelganger. Esto fue en el año 2018. En ese tiempo tenía 13 años y siempre las noches me juntaba con mis amigos a jugar a las escondidas. Llevábamos unas horas jugando y se me hizo tarde. Eran cerca de las 11 de la noche. Mi mamá me llamó por teléfono y me dijo que me entrara. No le hice caso y empezamos a jugar otra ronda de las escondidas, y mientras me escondía, observaba a lo lejos a 2 personas sumamente iguales a mis padres. Son mi mamá y mi padrastro. En el pasaje donde me escondí, dije.
En ese momento estaba con mi amigo y nos escapamos de ese pasaje, pero sin dejar de observar cómo caminaban por él, tomados de la mano caminando con un patrón recto. Con mi amigo tomamos la decisión de ir a asustarlos. Mala idea, ya que fue todo lo contrario. Al momento de ir tras de ellos, desaparecieron en la oscuridad. Con mi amigo quedamos pálidos. Llamé a mi mamá por teléfono y me dijo que todo ese tiempo estuvo acostada. Hola Enzo, esperando que tengas un buen día, te escribo para contarte un pequeño relato sobre un encuentro de mis hermanos con mi doppelganger. Era el año 2012, el internet aún no era una adquisición común a la que tuviéramos tan fácil acceso, por lo que para hacer tareas para el colegio debíamos ir a un ciber, o bien, como era mi caso, acercarme a la casa de algún amigo o vecino que tuviera el servicio contratado. Así comienza todo. Por motivo de una tarea pedí permiso en casa de una vecina, amiga de mi mamá, para poder realizarla en su computador. Eran aproximadamente las 4 de la tarde de un día de otoño. Mis hermanos menores, de unos 10 años aproximadamente, quedaron en casa. Se habían dormido en el sillón y me dio pena despertarlos, así que solo les hablé para avisarles que saldría, a lo que entre dormido uno de ellos me responde: «Ya, anda nomás». Pasó la tarde. Aún sin terminar la tarea no volví a casa. Eran cerca de las 8 de la noche y ya estaba todo oscuro. Me quedaba poco tiempo y me apresuré a terminar. Pasados algunos minutos me sentí algo mareada a punto de desvanecerme. Sentí el típico pitido en el oído que atraviesa la cabeza antes de desmayarse y escuché un susurro que me llamaba por mi apodo, Nana. Sacudí mi cabeza y despabilé. Asumí que fue producto del cansancio y no le tomé mayor importancia. Terminé la tarea y me encamino a mi casa. Era relativamente cerca, así que no me demoré mucho en llegar. Al abrir el portón, me encuentro con mis 2 hermanos llorando abrazados en el antejardín de la casa, desabrigados y temblando entre frío y miedo. Se habían quedado ahí, tal como estaban vestidos, mientras dormían en el sillón. Al interrogarlos sobre qué les pasó, por qué estaban ahí, ninguno de ellos podía formular palabras. Me costó, pero logré calmarlos, y uno de ellos me dice: «Nana, ¿dónde estabas?». Yo claramente le respondí que fui donde una vecina a hacer una tarea y me iba a demorar. «¿Qué les pasó?». «No nos molestes, estabas tú en tu pieza». «Pero si vengo recién llegando, ¿qué les pasó? ¿Acaso entró alguien?». En ese momento mi hermano se larga a llorar de nuevo y repetía una y otra vez que yo estaba en mi pieza. Mi otro hermano, cuando recupera el aliento, me cuenta que cuando ambos despertaron, escucharon pasos en mi pieza. Luego que tomé mi guitarra y, como todos los días, practiqué un buen rato, errando una y otra vez y reclamando por ello. Uno de los chicos se asoma a la escalera y grita mi nombre preguntando si estaba allá, a lo que yo respondo: «¿Qué pasó?». Ellos recuerdan que les avisé que iba a salir y, confundidos, vuelven a gritar hacia mi pieza: «¿Ya llegaste? ¿Ya llegaste?». Y escucharon de vuelta: «¿Qué pasó?», aunque esta vez con una voz molesta y hasta ronca, según me dicen. Ellos suben corriendo a la escalera camino a mi pieza y al abrir la puerta encuentran la luz encendida, ven caer mi guitarra sobre la cama, la uñeta al suelo y absolutamente nadie en mi pieza. Del susto corrieron escalera abajo y, sin prender las luces de la casa por el apuro, se quedaron esperando en el antejardín hasta que, pasados 15 minutos, por fin abrí el portón y entré. Cabe mencionar que acostumbraba a dejar mi guitarra en su lugar con la uñeta entrelazada en las cuerdas de esta, la luz apagada y la puerta abierta. Buenas noches.